Bien que se ve el doctor Marino Vinicio Vincho Castillo. Decirle que además de que lo van a estar escuchando en todo el territorio nacional a través de la Super 7, 107.7 FM, la única emisora que se escucha en el país en la misma frecuencia, todas las plataformas de redes sociales, y ahora mismo también estamos en el aire a través de Teleimpacto, canales 52 y 22. Así es que buenas tardes, doctor Vincho Castillo, Abelino García, Miguel Tavares. Aquí estamos más que feliz y contento de tener la oportunidad de conversar con usted en este espacio. No, y de mi parte, doctor, perdóneme, felicitarlo por su cumpleaños, que aunque lo hice a través de sus hijos en las redes sociales, pero ya que lo tenemos acá, así pues es. Extenderle los primeros 90 años. Así es. Doctor, ¿me sumas a esa salutación? Muy contento de oírles, amigos, muy agradado. Pienso que la pandemia que trae tantas adversidades, a veces se cuelan las cosas buenas. Y encontrarme con ustedes aquí esta tarde es una de las buenas. Muchas gracias. En este arresto domiciliario. Muy contento de saber del éxito del programa y de la potencia de su estación emisora. Creo que es una magnífica iniciativa y que tiene mucho sentido en estos momentos en que tanto necesitamos de la buena opinión, de la buena orientación, momentos que quieras o no engendran incertidumbres de todo tipo, y es justo que el pueblo nuestro reciba el parecer y las orientaciones de la gente responsable de la radio y la televisión y de la prensa. Cómo no, muchas gracias, doctor. A propósito, doctor, en 13 días el presidente Luis Abinader cumple su primer año al frente del gobierno, en el contexto en que recibió el país en un descalabro por el tema de la pandemia, al margen de las consideraciones que se dice desde el gobierno, de inconductas que se habrían cometido o no en la pasada gestión. ¿Cómo valora usted esta trayectoria de un año ya del presidente Luis Abinader al frente del Ejecutivo? Yo venía preparado desde los meses críticos que precedieron a su elección para entender que fuere cual fuere el presidente, entre él y naturalmente mi preferencia de Leonel Fernández, el manejo de las crisis múltiples iba a ser sumamente difícil. Y comencé desde el principio a recomendar paciencia, tolerancia, comprensión, porque yo no creo que haya habido una toma de poder, un acceso al poder tan traumático, primero por las crisis precedentes y en la forma odiosa en que lograron algunos sectores del poder de entonces envenenar el ambiente nacional. Y a Luis yo lo esperaba, pero confesé, y ya lo vengo diciendo desde hace algunas semanas, para mí resulta un presidente sorprendente. Yo no esperaba de él la ecuanimidad, el sentido pausado, responsable, tranquilo, no agresivo, ni perverso, ni maligno, manejando estas crisis que con solo pensarlo, tanto la de salud como la crisis económica derivada y la explosividad política que le mantienen ahí a esos sectores que están bajo el examen de la justicia dominicana, son crisis que a cualquier presidente pueden perturbarle. Creo que el país, y esa es la parte que más me alegra,
el país ha tenido esa especie de instinto para apreciar que no es un tiempo normal, que no se le pueden hacer exigencias desmedidas a un gobierno que entra así a vadear esos ríos. Me parece que ha tenido, como todo gobierno, aciertos y desaciertos. Pero evidentemente creo que los aciertos han sido más y más de mejor calidad que los tropiezos, a veces los errores, las cosas que ha cometido, que son muchas de ellas hijas de la inexperiencia de Estado con que llegaron. Pero evidentemente Luis está asumiendo un plano de liderato interesante. Precisamente mañana sale en el blog la pregunta, un trabajo en una especie de consejo, advertencia, que le hago tanto a él como a Leonel. Entonces cito aquella carta, Héctor sabe de ella. Sí, claro. Del año 12, en que yo le escribí a Danilo Medina y a Leonel Fernández una carta de texto común, diciéndole, tengan cuidado, no se separen, los tiempos son peligrosos, el quehacer político es muy, muy venenoso. En la medida que ustedes se separen, la República va a perder la calidad de la presencia de ustedes. Y ahora lo hago en el blog, no lo hago por carta, naturalmente, ya yo no estoy en funciones, yo no estoy a mis 90, como dijeron, como no sé cuál de ustedes dijo, mis primeros 90. Sus primeros 90 fui yo. Sí. Y la verdad que en esa pregunta yo le doy una especie de consejo, de advertencia sobre la necesidad crucial de la República de desarrollar una cultura de unidad. ¿Por qué? Porque entre las penurias enormes que hay en el mundo está la nuestra en el Caribe, de los trastornos y las tensiones que se están viviendo en la región. Y nosotros, con el problema y la gran desgracia de los vecinos, ahora acabamos de ver la última prueba de la desgracia del magnicidio, ese espantoso que se acaba de producir. Hemos estado siempre bajo el asedio de la geopolítica, una geopolítica temerosa de las inmigraciones, que no las quieren de ellos, ni por sus mares, ni por sus fronteras. Son pocas las naciones que le han abierto los brazos, teniendo incluso en América del Sur, muchas de ellos, territorios sobrados para acoger esa tragedia. Y siempre a nosotros nos han cargado el dado. Naturalmente, cuando Danilo Medina y su gobierno llegaron, las cosas se agravaron en demasía, porque ya no eran ellos, era la invitación desde aquí que se le hacía hacia la ilegalidad, hacia la invasión ilegal. Después de tanto mentir sobre que no había prórroga para las repatriaciones de ilegales, después de tantas maldades contra el fallo 168, que es un monumento del Tribunal Constitucional. Entonces, ahora se está produciendo, y es la tesis que estoy desarrollando, y ojalá ustedes la puedan ponderar, sí, de que hay elementos y fermentos nuevos en la presión geopolítica, porque el asunto ha tomado una escala más que regional, mundial. Las relaciones con China, la presencia de China en Venezuela junto a Rusia, Turquía, Irán, las tensiones tremendas con Colombia, entre Colombia y Venezuela. Haití, ya lo vemos efervesciendo, ¿en qué forma? A nosotros nos obliga a tener una revisión de cómo habrá de ser el tratamiento de nuestra política exterior frente a este cuadro de estas dos superpotencias que están en pugnas
entre ellas las peores, las geográficas. Así como está China como una gallina sacada de brava cuando se habla de Taiwán. Para Estados Unidos, República Dominicana está en su vientre y la isla de Santo Domingo está en su vientre. Entonces China llega y dice, vamos entrando por Santo Domingo para América Latina plenamente. Es decir, que hay que entender que las características de las tensiones de hoy son más graves y de mayor magnitud. Por ejemplo, en todas las explicaciones que se han dado del magnicidio de Haití, recomendé, cuidado, no se casen con ninguna de las versiones, porque va a haber decenas de mentiras. Doctor, pero usted como un penalista, además de conocedor de la situación haitiana, hace más de 50, 60 años analizando ese tema como penalista, ¿cuál es la versión más cercana que usted puede tener de ese crimen? A mí me llama la atención y es en la que más creo. No me he casado con ella, porque no me quiero casar con ninguna. Ajá. El viaje a Turquía del presidente Moïse, en paz descanse. La contratación de las dos grandes plantas eléctricas, una para Cabo Haitiano, otra para Puerto Príncipe. El choque con los sectores monopólicos terribles de un narco empresariado, porque el narco de Haití tiene una impregnación en el empresariado de hace décadas. Incluso yo tengo en mis archivos declaraciones de Salvatore Bonanno, uno de los miembros de la familia Bonanno, en tiempo de Duvalier. Y ya ellos confirmaban cómo ellos controlaban la economía de Haití, nada menos que una mafia de escala mundial, como la Cosa Nostra. Entonces yo pienso que el gran detonante finalmente de su muerte fue la decisión de esos grupos de empresarios de este hombre va girando peligrosamente contra nosotros. Él, al pactar en Turquía con las compañías, en esos mismos días se reúne con el canciller soviético, ruso, ya lo que queda de la Unión Soviética, Rusia. Y este dice, vamos a llegar a Haití a producir inversiones importantes porque hay que recuperarlo. Sumándose ese factor, atiendan ustedes, es evidente que se sensibilizó la idea de sacarlo del poder. ¿Quién lo podría hacer? Aquí es donde está la parte de la maniobra más oscura. Traen esos mercenarios y sicarios, porque hay de todo tipo, hay ex militares de alta preparación ya retirados. Pero del grupo viene una parte que comienza a servir en la seguridad de viviendas, de capitales, de personajes, porque Colombia está exportando ese tipo de seguridad. Pero hubo un núcleo de 3 o 4 que lo dirigía un teniente retirado de apellido Rivera, creo, que era el núcleo que parece que iba a actuar. Ahora bien, la policía estaba implicada. La prueba es que la misma gente que le custodia le dejan, lo abandonan. Incluso hay una llamada que ya hicieron conocer, que fue una penosa situación vergonzosa, del presidente llamando por teléfono desesperado, vengan a salvarme la vida, a la policía que le traicionaba. Pero esa es la ejecución sobre el terreno. La intelectual, la que dirige, la que determine, fue evidentemente la de los intereses que él se atrevió a tocar. Ahora, muchos me han dicho, bueno, ¿y cuál tú piensas que ha sido la posición americana en esto? Digo, los americanos, yo pienso, lo sabían, que se iba a producir un hecho grave contra él. Lo que yo creo que ellos no participaron, se echaron de lado.
Si ustedes tienen su plan, si ustedes tienen su trastorno y lo quieren hacer, nosotros no lo vamos a alertar a él. Incluso él pidió desesperadamente que lo protegieran, que le dieran seguridad, que ni él mismo tenía seguridad. Un grito al mundo y no lo oyeron. Entonces se puso de lado como diciendo, nosotros no vamos a participar para protegerlo, pero tampoco vamos a participar para ejecutarlo. Ahora, eso es parte de la tesis que yo le vengo hablando. Fíjense como ya un ingrediente, unas fábricas, unas plantas eléctricas de fabricación turca, cómo determinan sucesos ya en el área. Ahora, ¿va a ser esa la posición permanente de Estados Unidos? No, por supuesto. Estados Unidos debe estar atento y está protegiendo a la viuda, evidentemente. La viuda seguro fue su testigo clave. Doctor, esa actitud de Estados Unidos, diríamos, de apartarse, como usted señala, ¿a qué usted la atribuye? Por eso mismo, porque en el fondo el hombre estaba girando Rusia que venía. Se le estaba saliendo del redil. Exacto. Y entonces, bueno, tú vas a contratar con los turcos y los rusos van a invertir allá. Y entonces recuerden en Venezuela, porque los rusos están en Venezuela también con intereses ya, no simplemente apoyo de tipo ideológico, no, que ya eso no está en vigencia, sino en intereses, y como China. Es decir, fíjense cómo la pugna mundial comienza a irradiar acciones y generará sucesos en la región. Y nosotros somos en eso vitales, porque nosotros somos un Caribe mayor. Y en el centro del Caribe. Lo que yo llamo en la pregunta de mañana, la otra isla fascinante, porque Don Juan escribió sobre Cuba y decía la isla fascinante. Pero Santo Domingo ha sido crucial en la historia. Por aquí pasó todo, mis hijos. Por aquí pasó todo el proceso de la colonia. Por aquí pasaron todos los conquistadores. Pizarro, Cortés, todos estaban aquí primero. Y la Real Audiencia de aquí. Es decir, la posición geográfica nuestra es un tipo de condena a ser importante. ¿Cómo no? Somos muy importantes. ¿Cómo no? Entonces, doctor, ¿usted cree que se necesita un fortalecimiento aquí en el país de unidad? La unidad, y yo pienso que no compleja, porque aquí se habla muchas veces con hipocresía de la unidad. Sectores que no han creído nunca en ella, ni tienen condiciones para practicarla, la viven comentando como una posibilidad provechosa. Yo creo mucho en los líderes. Nosotros tuvimos un Juan Bosch y un Balaguer y un Peña Gómez, 3 líderes fundamentales, cada cual para su hemisferio. ¿No? En la hora difícil de los años 90, después de la experiencia terrible del 94, recuerden ustedes cuál fue la petición de la administración del presidente Clinton: 19 campamentos de 20,000 habitantes cada uno, como asilo territorial. ¿Qué respondió Balaguer? No. ¿Cuál fue la respuesta? Un estupro constitucional y la reducción a 2 años de su periodo de 4. Estamos. Entonces, en esas condiciones, ahora se ha multiplicado el peligro, porque ya no pueden llegar acciones de más énfasis, más peligrosas. Esa situación de China y Estados Unidos en el Pacífico, señores, no es sencilla. Eso puede ser el antesala o el umbral de sucesos mundiales muy graves. China está celosa con que Taiwán le pueda producir algún grado de independencia. China, porque por un senador que fue y un barco que llegó allá, le metió un vuelo de 80 aviones de alta velocidad al día siguiente a Taiwán. Está muy sensible y la flota norteamericana en el canal. Eso espérenlo aquí, Eso espérenlo aquí.
China y Rusia, ya con los intereses que tienen en Venezuela, Maduro y esos grupos, Diosdado y esos grupos, están al amparo de esa protección de la superpotencia que han dicho incluso, no, hay que respetarla. Observen ustedes. Es decir, que en la medida que esas tensiones aumentan y puedan producir situaciones realmente de tranque, nosotros los pequeños, lo voy a decir con una expresión que don Juan usaba mucho, que hace una cucaracha en baile de gallina. Doctor, le quiero preguntar algo que sé que su experiencia en el campo legal, en el campo jurídico, pues puede ser muy útil. Con relación a la discusión del nuevo Código Penal, ahora mismo se esperaba que como en la Cámara de Diputados fue aprobada ya, pues que en el Senado como que fuese más rápido. Pero ahí como que está medio trabado. ¿Usted entiende que debe ser aprobado así como llegó a la Cámara de Diputados o que hay que hacerle algunas enmiendas al proyecto? Abelino, yo no sé si sería mucho pedirte, pero ahora con estos medios digitales tenemos esas facilidades. Mira, Héctor, esa leyenda, ¿por dónde va? Ahora yo no le veo ni la placa. Le da un vistacito a la respuesta del domingo pasado. Sí. Y te va a encontrar con mi explicación. Fíjate, cuando Leonel Fernández propuso la reforma de todos los códigos y la actualización de los códigos, fue un gran paso. La comisión presidida por Artañán Pérez, que era un gran penalista y un maestro del derecho penal. Así es. Juárez, mi hijo, era miembro de la comisión. Eran 5 los miembros. Hicieron lo correcto. Tomaron el Código de Francia, que para modificarlo y actualizarlo, ustedes saben qué tiempo tomó Francia. 17 años. Una verdadera reforma. Leyes por leyes, desde el presidente Mitterrand hasta cerca del 2000, a irlo adecuando. Hicieron una pieza brillantísima. Ese es un código modelo mundial. Incorporaron todas las versiones de infracciones nuevas, sobre todo en el campo de la cibernética y la salud web. Ese código lo trabajaron muy bien y realmente es valioso. Ahora bien, atiendan esto. Ese código sustituyó una denominación del código anterior y asumió la francesa, la que se refiere a los llamados, que todavía están vigentes, crímenes y delitos contra la seguridad exterior y la seguridad interior del Estado. Esas infracciones que contemplan hasta llegar a la traición no gozaron nunca del aprecio de la población, porque desde el régimen de fuerza de los 30 años se utilizó para las persecuciones de conciencia. Sí. La invasión de Luperón, el 14 de junio, todos esos juicios que se hicieron, que eran horrores, pseudo juicios, era sobre esa base. ¿Qué hicieron los miembros de la comisión? Modernizaron la versión. Los hechos son los mismos, más sofisticados, más penetrantes, pero crímenes y delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado fue sustituido por crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación. Para que ustedes tengan una idea, cuando ese código entra en vigencia, un oficial de Estado civil que falsifique un acta se pone a un proceso que tiene una penalidad de hasta 40 años. ¿Por qué? Porque la nacionalidad y los aspectos relativos al Estado civil y esas cosas son intereses fundamentales de la nación. Perfecto. Entonces, le cogieron miedo a ese código. Tiene casi 20 años en catalepsia. En cambio, el otro
el del procesal penal, que asumió el sistema adversarial acusatorio, entró rápidamente en vigencia, e incluso César Pina, que es un gran abogado, era el presidente de la comisión de revisión, y ellos habían asumido el mismo método de D'Artagnan con el Código Procesal Penal francés, que es otra joya moderna. Pero había una funcionaria, la Brineman, como era que se llamaba Héctor, la Brineman. Elena, creo que Elena Brineman. Sí. Elena Brineman. Sí. Que parece que tenía algún tipo de trabajo de grado en una universidad allá o lo que fuera, por alguna razón impuso con la sociedad civil el sistema Sajo-Gun. ¿Qué ocurrió? Dar ultra garantías al procesado, al imputado, ultra garantías. Señores, cuando el péndulo entre la ley y autoridad y el crimen está en favor del crimen, no se puede hacer política pública de garantía penal excesiva, porque el crimen lo recibe como un mensaje de aliento a aumentar sus actividades. Leonel Fernández y lo que le vino después de Leonel Fernández, bueno, eran regímenes liberales. No había persecución, no había una situación, diríamos, de tiranía, que se necesitaba esa ultra garantía, pero la usaron. Ahora bien, el particular quedó muy reducido y le dieron aparentemente el premio de la acción privada. Cuando tú analizas los casos, te das cuenta que el particular víctima no se atreve a ponerla, o si la pone, no es capaz de sostenerla. Eso es así. El crimen está muy poderoso, está muy fuerte. Le llena la sala de rufianes y de gente, a los propios jueces les impresionan. De manera que ese código lo han aguantado el penal, no por la cuestión del aborto. Ese ha sido el pretexto, ese ha sido el mecanismo aparente de que por la cuestión de las tres causales, Danilo lo vetó 2 veces. No. Lo han aguantado porque tiene disposiciones relativas a otras áreas que son terribles. Por ejemplo, eso que se está conociendo en el Tribunal Constitucional como anexo del Tratado de Prechequeo, atiendan ustedes, es un tipo de política pública perversa. Porque el anexo no está el anexo. El anexo es el caballo de Troya, es el prechequeo, limitado al turismo, Punta Cana y esas cosas. Cuando le ponen el anexo, viene el estatuto de refugiado. Y el refugiado se declara a sí mismo perseguido y ya. Y si el Estado lo rehúsa, tiene todos los tribunales a su favor y pasa el tiempo que le dé la gana de decir. Entregaron la soberanía. La verdadera trampa, el verdadero ataque estaba en el anexo. Entonces yo les digo en el programa Belino que ojalá tú lo puedas ver y lo voy a repasar. Ustedes, que me llamó la atención que anexo viene ya anexión. Esto es peor que la anexión en España. Porque te van a meter 2-3 millones de refugiados, te van a cambiar las mayorías, los partidos, la constitución, te van a quitar el país. Es decir, eso es muy grave. En lugar de restablecer la normatividad del 168, que es una joya, una cosa hecha con conciencia, justa, legal hasta la saciedad. Mira lo que traen. De manera que el código lo están aguantando. Yo no lo he querido examinar todavía en totalidad, pero me imagino que debe haber otras consideraciones. Bueno, tiene pena de hasta 60 años. Entonces, espérate, no nos vengan con eso, porque si nos dieron la ventaja del procesal penal de entrar por una puerta y salir por otra, y declararnos rebeldes,
y cuando estemos en rebeldía, el proceso se paraliza y ya hay entre 40 y 60 mil rebeldes que han parado 40 o 60 mil expedientes penales, criminales. No, porque fue un avance de eliminar la contumacia, que eso era una violación de la presunción de inocencia, imponer la pena máxima sin juzgar. No es verdad. La pena no se ponía por culpabilidad. La pena en el fondo era por el desacato al llamado del Estado, al juicio. Entonces tú te podías hacer contumaz, pero tú andabas, es más, aquí, hasta no hace mucho tiempo, en las gacetas se publicaban las sentencias de contumacia. Es una manera de decirle al imputado, mire, caballero, usted se va a fugar y va a permanecer ausente. Pero aquí está esto. Pero lleva su cola de fuego. ¿Cómo no? Doctor, denos. Ajá. Sí, que queremos. Ahora, si usted se presenta, cuando usted se presente, la pena no se produjo. Ok, comencemos de nuevo. Exacto. No, eso se tenía como una antiguaya. ¿Cómo no? Ahora lo que hay. ¿Cómo no? Doctor, denos un momentito, porque recuerde que también estamos en Teleimpacto y tenemos que hacer un cambio técnico, y manténgase ahí porque vamos a venir con otras preguntas. Por ejemplo, vamos a tratar, doctor, para que usted vaya afinando, ¿no? Este asunto de la ley de extinción del dominio. Y los casos de corrupción. Gracias por traerle, es un tema interesante. Y los casos de corrupción también que se están conociendo. Vamos a una pausa y regresamos y le toca su jugo al doctor. Sí, inmediatamente con el doctor Marino Vinicio Vincho Castillo, que estamos entrevistando este día. Estás escuchando El Imperio de la Tarde. No cambies el dial. En breve regresamos. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Importadora Fito Motors tiene el motor que tú necesitas. Tenemos el motor más económico del mercado, el Vaya Platina 100, desde 2.500 pesos de inicial y 190 pesos diario. Escúchate bien, 2.500 pesos de inicial y 190 pesos diario. Importadora Fito Motors. Visítanos, estamos ubicados en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, al lado de Motocargas. Llámanos al 829-998-4724 y 829-998-4725. Importadora Fito Motors. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. En El Imperio de la Tarde, el corto noticioso del día. Hace algunas semanas fue aprobada una disposición que prohíbe a los colegios privados cobrar la reinscripción de sus estudiantes cada año, como una forma de alivianar la pesada carga que llevan los padres que tienen hijos en los colegios privados. Sin embargo, estos sustituyeron la reinscripción por un renglón denominado separación de cupo, o sea, el mismo gato, pero de otro color. ¡Qué timbales! Termina la cita. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por la Super 7. Bueno, son las 5:04 minutos. Continuamos Esa era la cita, no un corto, con esta entrevista con el doctor Marino Vinicio Vincho Castillo, que no necesita ninguna presentación para
todo el país lo conoce, Y doctor. tiene la ventaja, Héctor, que sin uno decir con quién estamos hablando, la gente sabe quién es, porque ese metal de voz lo conoce todo el país y en el exterior. Así es, doctor. Muchas preguntas desde Estados Unidos se están haciendo, pero más adelante vamos a hacerle algunas, porque lo están viendo por el YouTube. Mire, doctor, estos casos de corrupción, ¿cómo lo valora usted? ¿Cuál es, cómo ves la actuación del Ministerio Público? Se habla que es independiente, dice la gente del PLD que no, estos apresamientos de gente muy cerca, familiares, inclusive hermanos del expresidente Danilo Medina, su jefe de escolta, el ex procurador general de la República. Usted que ha sido un abanderado de la lucha contra la corrupción hace muchos años, de todas, nos gustaría conocer su impresión en ese sentido. Oigan, muchachos, yo estoy tratando de alentar, animar a la judicatura dominicana a que salga de su condición desdichada de ser considerada como, diríamos, el poder público menos respetable. Todas las acusaciones que se le han hecho desde hace décadas son duras y el pueblo no tiene como un aprecio y un respeto por sus jueces y sus fiscales, en principio. Yo digo que ha llegado el momento, y ese es un mérito de Luis, de que la judicatura asuma su papel plenamente. El paso de encabezar el Ministerio Público con Miriam Germán Brito es algo realmente trascendental, porque hay que saber, y yo lo sé porque lo viví durante 40 o más años, lo que esa señora fue como juez y es como hoy como Ministerio Público. Es una oportunidad fabulosa la que nos ha dado la vida. Y repito, el mérito fundamental está en la concesión que Luis hizo y en la advertencia que le hizo a ella y a Jenny Berenice, que es una joven fogosa, pintoresca, preparada, de que ni a él siquiera lo atendieran, que él definitivamente ya tenían una independencia absoluta para actuar. Ahora bien, los expedientes han sido trabajados, según he podido apreciar desde la calle, en una forma muy, muy acuciosa, muy cuidadosa. Si tienen algo de defecto, el mayor que tienen es que Danilo Medina debió de ser interrogado y previsiblemente encausado junto con esos imputados. Porque los hechos más grandes que hasta ahora se conocen de depredaciones, realmente de saqueo de recursos públicos, desgraciadamente los actores fundamentales son de su cercanía, su familia, su escolta militar, lo que implica que él tenía un conocimiento obligado de cuánto se estaba produciendo y que se podían producir por una especie de aprobación implícita para que así lo hiciera. Ahora bien, toma tiempo hacer un expediente. Miriam, yo una prueba incluso, cuando ella era juez de la corte, que conocían una medida de coerción, no sé si ustedes recuerdan, ella le dijo al Ministerio Público en el caso de Odebrecht que fue desmembrado, que fue un horror, porque la parte esencial donde se saquearon y se realizaron las peores exacciones de fondos públicos con sobrevaluaciones y esas locuras que se hicieron, quedó sin juicio.
Entonces le echaron mano a unos presidentes de Senado, a unos legisladores de 10 años, se fueron a principios de siglo, pero se pagaron en 13. Un horror. Miren, le digo a los fiscales, mejoren esas pruebas. A principios y a finales de siglo. Porque eso, a la larga, ese proceso se le va a caer. ¿Qué hacía? Ellos pidieron entonces al juez Ortega Polanco, un gran juez, un tipo muy respetable, que le autorizara ir a Brasil a tratar de completar las pruebas por delación premiada. Las pruebas de delación premiada son pruebas transportadas que hay que corroborarlas con los interrogatorios contradictorios. Si ellos piden el permiso para ir a Brasil a hablar con los fiscales y a que los fiscales a realizar una especie de prueba de contradicción a distancia y tal vez organizar la comparecencia de los delatores aquí, al mes dicen, no tenemos interés. Abandonan la perfección de la prueba. Ahora están en la parte de fondo que están conociendo. El juicio penal, a mí no me gusta juzgarlo, valga la redundancia, desde la calle. Porque es bueno tener la información, los documentos y tener un conocimiento directo. Y sobre todo, Héctor sabe de eso porque Héctor fue un reportero espectacular, la sala de audiencia. Claro. Lo que se suscita en la sala de audiencia, que es muy productivo muchas veces. Sí. Tú oyendo un interrogatorio de un testigo, te puede hacer casi una convicción formidable del caso. Pero eso no está trascendiendo. Y fíjate cómo lo irregular. Jean Alain, el Ministerio Público a puerta cerrada. Y entonces Jean Alain pide que le abran. No podía ser. Porque la sociedad tenía que conocer la acusación como la posición del imputado. Es decir, ha habido una serie de dificultades al organizar y desarrollar eso, pero es una labor, es una tarea muy valiosa, que no se debe desalentar, se debe de alentar, de estimular. Porque si nosotros podemos alcanzar la fortaleza de un Estado de Derecho funcional, señores, eso sería otro país. El juez, el tribunal garantía, el Ministerio Público respetable, las acciones son serias y la sociedad se va empoderando de que hay un cambio real. Doctor, y lo que tiene que ver ya con lo que Héctor planteaba, diríamos, de toda esta, si se quiere, estructura, según el Ministerio Público, para el delito desde las más altas instancias. Usted que tiene tal vez la historia dominicana en un compendio en su cerebro brillante que tiene, me gustaría que usted hiciera tal vez un ejercicio de comparación con otras gestiones. No, el Ministerio Público ha tenido una participación ahora, especialmente en estos últimos casos en que se han conocido las medidas de coerción, que por cierto, debo decir, ese es uno de los defectos capitales de la nueva normativa procesal penal, que ya tiene 20 años, que no es tan nueva. Digo, y es más antigua que el sistema inquisitorial francés. Uno de los errores que yo creo que se cometen es la ventilación en ocasión de las medidas de coerción de aspectos que son necesariamente de fondo. Y se televisan. Entonces se corre el riesgo de que se den las famosas sentencias sociales, que no hay donde recurrirlas, porque es el convencimiento público. Y entonces yo veo que en esas coerciones últimas, sí, el Ministerio Público ha estado muy acertado, muy acertado. Donde él se embarazó y se volvió un desastre fue en el engendro de Odebrecht, porque no se podía partirle en dos.
y coger la menos importante y después salir, saca doña Alicia los codinomes y todavía la gente no sabe a quién corresponden esas siglas. Y ese juicio es como que no se puede tocar porque es un asunto sagrado. No, debió de comenzar por ahí. Y eso naturalmente va a crear una situación de insatisfacción con el aparato judicial que ojalá la rectifiquen. ¿Cómo no? Que ojalá la rectifique en este nuevo estado, en esta nueva situación que se está produciendo con un ministerio público con una independencia considerable. ¿Cómo no, doctor? Lo de la ley de extinción de extinción de dominio. Fíjense, en la Constitución de la República hay una mención relativa a la posibilidad de establecer los juicios de extinción de dominio. El autor de que eso se pusiera ahí tiene un nombre. Pelegrín Castillo. Pelegrín Castillo, hermano. Así es. Nosotros creemos en que la ley de extinción de dominio es importantísima, pero oigan ahora al viejo razonando. Atención. Cuando comenzaron a llevarla, yo estaba en el gobierno en ética. Comenzaron a que era necesario, porque los americanos tienen interés. Bueno, nosotros habíamos hecho, yo siendo presidente del Consejo Nacional de Drogas en el gobierno de Leonel Fernández, y un seminario con los fiscales colombianos. Vinieron 3 fiscales formidables, brillantísimos. Y ellos explicaron que habían tenido dificultades severísimas para poderla implementar. México la ha tratado de implementar y tiene dificultades. Entre nosotros, yo dije al gobierno que entonces yo servía, señores, se cometió un error. El artículo 4 de la ley 172, de la ley 172, relativa al lavado de activos, era una copia exacta, literalmente exacta, del artículo 27 de la Convención de Naciones Unidas sobre la cuestión de la corrupción y los patrimonios inmotivados, injustificables, que son tan poderosas las infracciones, invierten la presunción de inocencia. Y es el sujeto bajo persecución el que tiene que probar la licitud de sus bienes. Pero cometieron el error de que estaba bien para el narco, estaba bien para los crímenes de lesa humanidad, trata de personas, trata de blancas, que son declarados por Naciones Unidas crímenes de lesa humanidad. Pero lo metieron en la estafa al Estado, lo llevaron al área del funcionariado público. Eso tiene sus peligros, porque se presta para persecuciones patrimoniales. Y le dije a Gustavo Montalvo y a la gente que él buscó para que me convencieran, trajo un juez muy amigo, muy importante, Aníbal Medrano, que estuvo conversando conmigo, que es muy versado. Y yo le decía, magistrado, recuérdese que estamos en la República Dominicana. Hay unos grises en los capitales, grises, en que la droga mundial que invierte en negocios lícitos parte de sus ganancias se ha sabido meter. Y a esos grises hay mansos y cimarrones. Se puede desatar un tipo de interés de persecución que no va a ser bueno, va a crear inestabilidad del propio gobierno. No, qué sé yo cuándo, bueno, ahí viene. Dejen eso ahora porque está muy abierta la prevención del lavado de activos. Y va a haber patrimonios buenos, sanos, que no son afectados si son sus dueños perseguibles por otros motivos.
porque nosotros no tenemos una hoja de conducta intachable en la cuestión de la persecución política, lo sabemos. El odio ha funcionado aquí, ha sabido funcionar y se han hecho daños. Pero no, ahí está para aprobarse. Yo creo que si se aprueba, lo que habría que hacer es un esfuerzo muy potente para el diseño de cómo entrar en posesión de bienes antes de sentencia, antes de juicio, en una forma confiscatoria provisional si se quiere, porque puede ser revocada, pero establecerla conforme al testimonio de los fiscales colombianos, que yo departí con ellos mucho, es de difícil ejecución. Nosotros tendríamos que especializar una jurisdicción. Eso no puede estar al alcance de todos los tribunales. Bueno, Yo siempre he creído, y Héctor es mi testigo, en la Jurisdicción Nacional Especial, Sí. para conocer de droga. Esos casos de grandes lavados de activos deben ser conocidos por jurisdicciones especiales. Siempre ha sido una prédica suya. Sí. Jueces muy expertos, fiscales muy entrenados, para no caer en las tentaciones de los abusos. En otros países, doctor, hay el fiscal nacional y el fiscal local, que a veces cuando hay un caso sonado, pues manda a un fiscal nacional a trabajar eso en una demarcación. Hay, pero es un sistema inseguro, porque tú no sabes la selección, cómo se hace, tú sabes que todavía nosotros tenemos muchas desventajas con los compadrazgos y los hilados y las cosas. Entonces, no tenemos una seguridad de tú decir, bueno, voy por un tribunal y no tengo nada que temer, porque eso está servido de una forma intachable. Sí. No, hay mucha inquietud con eso, y eso hay que manejarlo. Digo, hay que entrenar la jurisdicción. Si no se hace el especial, entrenar a los jueces que vayan a conocer de eso. Porque un juicio de lavado, óigame, por una querella, por unos celos de una mujer, surge una querella de eso. Así es, doctor. Ya por para una venganza. Así es, doctor. Ya para concluir, dos reflexiones suyas. Ha habido dos muertes muy sentidas por la sociedad. Doña Yolanda Reina, madre del expresidente Fernández, y bueno, la repentina muerte de don Johnny Ventura, pues que el país lloró y celebró. Me gustaría conocer sus consideraciones en ese sentido. Bueno, a doña Yolanda yo le reservé gran parte de mi programa antepasado de la respuesta, y a mi gran amigo Leonel Fernández, que lo abracé en el cementerio porque no me atreví a ir a la Blandino ni a la iglesia, porque tengo dos precondiciones: edad y problemas de tratamiento cardiovasculares, y le dando de lejito al pajarito ese que es peligroso. Sí. Entonces a él le dije, cuando le abracé, el panegírico que yo tenía pensado al oírlo hablar usted, lo voy a hacer desde la respuesta. Y así lo hice. Doña Yolanda fue una mujer maravillosa. Yo la traté y para mí era el sumum de la serenidad, de la sensatez, de la bondad. Muchas veces yo he dicho, señores, a quien Leonel se parece realmente, casi clonado, es a su madre. Y entre ellos había una relación formidable. Leonel tenía una dependencia espiritual maravillosa hacia su madre, una consejera, que yo entonces en el programa utilicé un elemento histórico. La madre del presidente Cáceres, doña Remigia Vázquez, era su consejera. En la obra de don Pedro Troncoso, en su biografía, figuran cartas de él a ella y de ella a él. Madre aconsejando al hijo presidente. Es la única opinión que pueda no ser versada
que puede no ser culta, pero es la única que nadie podría sospechar de mala fe. Eso es así. Madre al hijo. Es así. Así es. Ahora, lo de Johnny es desolador, porque Johnny se nos va en el momento que quizá más lo necesitamos. Porque la gente vio millones de palabras alabando su arte, su empatía, su gracia. Muy bien, es un artista formidable. Pero las otras facetas de Johnny, el patriota, el hombre que creía en su país, que le dolía a su país, sus instituciones. Bueno, la última muestra ahí están pasando en las redes. Pero qué vinicio, Héctor, porque ustedes tienen las redes copadas. Pasa la discusión de él con los oficiales de policía ante el Congreso. Así es. Hay un momento en que dice, aunque esto sea lo último que yo haga en mi vida. Así mismo es. Es decir, es un hombre de una polivalente valía, que lo hemos perdido, un activo nacional formidable. Desgraciadamente son designios del Señor, la edad, la vida de pleno éxito que llevó, y lo perdimos. El pueblo le hizo un homenaje, y no solo el nuestro. Señores, yo me encontré viendo en televisión cartelones lumínicos en Alemania y en Suiza, y leyendo en el New York Times, es una noticia mundial. Johnny no era cualquier cosa, y lo hemos perdido. Así Por es. eso les dije a ustedes en el principio que esta pandemia que trae tantas cosas malas, a mí me trajo la cosa buena de estar en el imperio de la tarde. Muchas gracias, doctor, una honra. Doctor, yo no sé si... Muchas gracias. Tengo Herrera, antes de, y brevemente, doctor, que usted saque y nos visite a través de Zoom una vez por mes. ¿Qué le parece? Sí. Iniciando cada mes. Yo no sé cómo andan los cuidados por allá. No, es por Zoom, por Zoom. Sí. Cuando ustedes decidan, cuando quieran, yo estoy permanente. Le dije desde el principio, arresto domiciliario. Acuartelado. Bueno, aquí dice Paso al Frente, que Dios lo bendiga, tremendo invitado. Bendiciones, dice Jeremy Bruján, bendiciones para ese invitado. Dice Héctor Montero de Olio que siempre hay que tenerlo. Octavio Peña dice, ojalá y pueda ir todos los días al programa. Está preguntando también que si va a editar en un volumen especial todos los programas de respuesta. Hay una gran cantidad en las redes sociales de bendiciones, de elogio y de muchas cosas buenas para usted, doctor. Sí, agradezco mucho los buenos deseos y las felicitaciones de sus amigos. Y les deseo, sobre todo, les pido, cuídense. Doctor, que si va a editar su programa La Respuesta en algún libro, ¿no? Lo digitalizamos todos. Ustedes tienen una idea de qué se trata. Son 504 horas. Wow. Dios mío. Sí. 12 volúmenes. Wow. Entonces habría que hacer un trabajo portentoso y nosotros no hemos tenido el tiempo. Mis hijos son en eso insistentes que hay que publicar primero los procesos penales, después el trabajo en lo social agrario, después el problema en las impugnaciones electorales, la lucha contra la corrupción. Bueno, toda la vida mía que ha sido una especie de... La eterna batalla. De batalla permanente. Doctor, finalmente, Dios le ha proporcionado a usted los años, ¿no? De ver todo este discurrir de la historia dominicana. Y la lucidez. Pero además de eso, yo pienso que... Yo estoy muy contento, Miguel. Sí. Y le digo a mis amigos, él sabrá por qué lo hace. Así es. Pero una reflexión, doctor, con respecto, uno es receptor o era receptor de que las posiciones suyas eran frontales y usted se abrió mucho frente, pero el giro que ha dado la historia, muchas de esas personas que le adversaban
y hasta llegaban a un punto, diríamos, de radicalidad. ¿Han cambiado esa percepción con usted? ¿Cómo usted se siente con ese aporte que usted ha hecho a la historia dominicana? Antes creían que era una profecía del desastre, como se ha ido cumpliendo todo, yo pienso que por ahí es que va el asunto. Fíjese, yo tenía un amigo entrañable, el mejor abogado de la República de todos los tiempos, Héctor Sánchez Borsello. Y Héctor era un genio, un orador, no se puede describir. Y él me decía, tú tienes una ventaja, que han creado un bicho que no existe. Y te han dicho todas las cosas que tú no eres. Lo único que a ti te toca es durar y espera el tiempo, que el tiempo se va a encargar de probar que muchas de las cosas que te endilgaron, que te imputaron, en medio de las pasiones, porque la verdad que eran luchas muy pasionales y hay que reconocer, todos cometíamos excesos y errores, porque el debate político es eso, por desgracia. Pero la vida, me ha premiado el Señor, se prolongó hasta los 90. Y estoy sentado oyendo y viendo que muchas de las cosas, de los vaticinios, de las anticipaciones, se han cumplido. Sí, lo importante es que... Mucha gente que me encuentra sin conocerme, ay doctor, si lo hubiéramos ido, ay doctor. Sí, lo importante es que sobre esa pugnacidad usted tiene unos hijos que son muy tranquilos, comenzando por Vinicito. Oigan quién habla. Oigan quién habla. 90 y dándole parado y suelto las dos manos, doctor, porque ese cerebro está en condiciones óptimas. Oigan quién habla, de qué Pacífico. Ellos son de la misma cuadra. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas bendiciones. Saludos a doña Sogela y volvemos en cualquier momento a contactarlo para seguir hablando. Bueno, doctor, muchas gracias por todo. Que Dios lo bendiga. Gracias a ¿Cómo ustedes. no? Bye. Amable. Estás escuchando El Imperio de la Tarde. No cambies el dial. En breve regresamos. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco